Bien, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, Bien, también. Hoy día vamos a tener una actividad en la que revisaremos la evaluación módulo 2. ¿Qué más? Una vez hecha esa revisión, nos vamos a ir al huerto, vamos a revisarlo. Recuerden que yo les había comentado que la idea es que en esta etapa ya final, con el más avance tecnológico, podamos ir también más seguido a mirar las plantitas. Así que como protocolo siempre trataremos de ir una vez, al menos. Los voy a llamar para que se aproximen a por su prueba, por favor. Y eso. Ya, esta evaluación, como les había comentado anteriormente, presentaba un nivel de complejidad mayor, no solo porque era alto contenido, sino porque en realidad ese contenido requería un nivel de interrelación bastante elevado, así como también necesitaban recurrir a aprendizajes previos, bastante previos, ya no necesariamente de asignatura, basado fundamentalmente en la fisiología de las plantas. Ya la vid sigue comportándose como una planta bien estándar hasta cierto punto. El primer ítem era un caso con harto contexto, y era importante ese contexto para todo orden de decisión. Decía que un huerto de una variedad de mesa, Crisi, se halla en una condición de un suelo profundo, 2,8 metros, es una buena profundidad, súper buena. Las vías, recuerden que requieren algo así como 1,2 metros, una cosa así, y en general funcionan ya desde esa profundidad en más. Franco, pedregosidad inferior al 10%, por tanto no hay una limitante mecánica declarada ni una ausencia de suelo producto de una alta pedregosidad. Riesgo moderado de heladas en primavera, factor importante. Hora frío 450, podrían no conocer necesariamente el requerimiento específico de esta variedad y dirían que con 450 anda relativamente bien. En general, las variedades de mesa tienden a tener un requerimiento de frío del orden de las 400 a 600 horas frío. Por tanto, en principio podríamos hablar de ese punto. Dentro de la descripción ya del caso se les indica que la rotación ocurre de manera tardía y poco homogénea, así como también existe una alta incidencia de lidio causando daños tempranos en follaje y fruta. Asimismo, se indica que hay una importante tendencia al corrimiento y migrantaje, lo que ocasiona pérdidas importantes. El corrimiento es aborto floral, migrandaje tiene que ver con la coexistencia de bayas normales, en términos de su desarrollo, con uvillas, con bayas chiquititas, es decir, flores que en rigor no bajaron o no tuvieron una fecundación, pero quedaron esos ovarios a medio hinchar igualmente retenidos en el racimo. ¿Vale? Ya, ¿qué más? Se dice que el manejo del riego, como bien, durante la temporada las plantas son irrigadas continuamente desde que se activan las raíces hasta precosecha. ¿Vale? La activación de raíces, recuerden que va un poco del tiempo de la rotación. Primero brota la parte aérea y luego, con algunas semanas de desfase, especialmente considerando las temperaturas, comienza la activación de raíces para llegar a su pic de crecimiento, o primer pic de crecimiento de raíces. ¿En qué estadio fenológico? ¿Cuándo se alcanza el primer pic de crecimiento de raíces? Donde la tasa alcanza el máximo. La tasa es la razón de crecimiento por razón de ley. Floración. Y eso es importantísimo. Bien. Se indica que se incrementa la entrega de agua según un avance fenológico, lo cual es lógico también. Es súper obvio que va a ocurrir eso. Ciertamente, mientras más follaje tiene una planta, mayor la transpiración tiene. O más transpira, por tanto, entenderemos que el caso se va aumentando en la medida en que avanza la temporada. Para cada problema indique un manejo, momento y razón. Y los problemas que podrían ser más incluso
son los siguientes: corrimiento de andaje, flotación tardía heterogénea e incidencia de oído. Acá no hay respuesta única, hay varias opciones, depende un poco de cómo lo aborden con la información que tienen. Para el corrimiento de andaje, tendríamos que preguntarnos, bueno, esto es un problema asociado a la cuaja, por tanto, ¿qué es lo que podría estar pasando en esta condición que afecta negativamente la cuaja? Podría ser un problema de vigor, de exceso de vigor, dadas ciertas condiciones, o podría ser un desbalance respecto de el envío de fotoasimilados a algunos órganos por sobre otros. Una alternativa es decir, entre los manejos, realizar un despunte. Habíamos hablado que el despunte es una práctica que es como utilizable, más no muy frecuente, pero podría servir. ¿En qué momento se hace? Justo en prefloración o a inicios de floración. Y la razón, motivo y circunstancia, es para eliminar momentáneamente un competidor durante el proceso de floración. Estamos eliminando ápices que son uno de los que compiten de hecho con los fotoasimilados en esa época. Tengan en cuenta que durante la etapa de floración, primero que todo tenemos el pic de crecimiento de raíces, es decir, el momento en el año en el que más crecen las raíces, y también están creciendo los brotes muy activamente. Y además están las flores. Por tanto, evidentemente, las flores en ese caso quedan en tercer lugar de importancia. La razón entonces de hacer un despunte en prefloración o inicio de floración es, como les decía, eliminar un contrincante para esas flores. Otra opción podría tener que ver con la gestión de riego, y con ello ustedes podrían indicar no regar durante la etapa de floración, tendría mucho sentido. Con ello no es que estemos estresando la planta, sino que más bien estaremos desfavoreciendo el desarrollo de las raíces luego de la parte aérea a favor de algo que es muy frágil, que es la floración. Por ahí mencionaron, no sé si puede ser que temas nutricionales, por ejemplo. Asumir que lo que tenían era un problema por exceso de nitrógeno, y con ello disminuir las aplicaciones de nitrógeno durante la temporada. Ya, sí, no hay información suficiente para decir eso, pero podría estar bien, ningún problema. La razón sería que, evidentemente, el nitrógeno favorece el crecimiento vegetativo de la planta. El tema del momento, como no hemos hablado formalmente de nutrición, y hasta medio complejo que ustedes dijeran en qué momento se aplica el nitrógeno y en qué momento deberían aplicar menos. Normalmente se hace junto o en conjunto con la activación de las raíces. Vale. Para la brotación tardía heterogénea, hay una opción que no la hablamos mucho, fue más bien como incidental su mención, que tiene que ver con la aplicación de cianamida hidrogenada. La cianamida es un disruptor de dormancia, se utiliza cuando las horas fríos son insuficientes y en general tiende a adelantar un poco la brotación, así como también homogeneizarla. Sí, está súper cuestionada actualmente, está en amplia revisión de utilización, pero podría ser, dependiendo del contexto, una alternativa. ¿Qué otra opción tenemos que no tenga que ver con la aplicación de cianamida? Que, dicho sea de paso, se realiza en receso invernal. Una opción que tiene que ver con acortar el largo de los centros productivos. ¿No es la punta? No, pues la rotación ocurre mucho antes del estadio fenológico en el que tú realizas el punto. ¿Se refiere a la larga? ¿La poda? En la poda.
Bien, les decía entonces que en la poda, vale decir, durante el receso invernal, lo que hacemos es elegir un largo de cargador menor dentro de lo posible. Con esto vamos a tener menor número de yemas por cargador y por lo tanto la inhibición que podría generar la acrotonía misma de la planta va a ser menor. Mientras más yemas dejan en un cargador, más difícil es que todas broten al mismo tiempo y que todas broten, dicho sea de paso. Otra alternativa podría ser, y aquí otra opción quizás no la mejor, podría ser adelantar la poda. ¿Podría yo adelantar la poda? En vez de hacerla, qué sé yo, a fines de agosto, hacerla justo terminada la caída de hojas. De más que sí. Y eso va a significar que la cantidad de ácido abscísico que debe degradarse, o más bien inactivarse, va a ser menor en la planta. Por tanto, vamos a tener un desplazamiento en el inicio de brotación. De todas las opciones, yo creo que es la peor. En la práctica, en el papel va a funcionar. En la práctica no, porque recuerden que tienen riesgo moderado de heladas en primavera. Adelantar mucho no es muy bueno. Lo que en realidad buscamos en este caso es una homogeneidad que arrastre una rotación más temprana. No al revés. ¿Ya? Así que ojo, podría funcionar, insisto, pero en el papel, en la práctica cuestionable. Finalmente, la incidencia de oidio como manejos tienen cualquier manejo que impacte en aumentar la ventilación. Por ejemplo, desorden, apertura de ventanas, desbrote. ¿Vale? Esas tres opciones hubiesen servido. El desbrote, cuando lo hacemos, desde inflorescencia visible, ¿cierto? El deshoje y la apertura de ventanas, normalmente lo hacemos desde fruto cuajado en adelante. ¿Ya? Esa es la única diferencia que deberían considerar. La razón es que, aumentando la ventilación, disminuyen las condiciones favorables para el desarrollo de la infección. Así de sencillo. Como ven, era un cuadrito que en la práctica permitía congregar mucha información, mucho del comprender la fisiología de la planta. Profe, ¿en qué momento se hacía el deshoje? El deshoje desde el fruto cuajado en adelante. Hay varias opciones, va a depender un poquito del estado real de la planta, pero desde ese momento en adelante bastaba con todo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, yo le había puesto deshoje de post-baja, Sí. pero también le había puesto arreglo de racimo para ahí matar toda la... Le había puesto arreglo, además del deshoje, por el tema de dirección en el... Vale, sí, que además pusiste el arreglo primero. El arreglo de racimo tiene un impacto súper fuerte en el microclima frutal. Pero el problema no es el microclima frutal, es el follaje completo, es la planta en sí, toda la parte de ahí. Sí, porque el oído afecta a la hoja. Ahí De hecho, primero que lo mencionas, el ataque inicial de oídio siempre está supeditado al follaje. Porque es lo que primero aparece y lo que primero se puede alimentar. Exactamente. Ahí vamos a conversar más en detalle cómo se compone, pero bien, buen punto que toques. Pregunta número 2. Dice, ¿qué efectos podrían esperarse si en un huerto de uva vinífera se decide no realizar la chapoda? Había que indicar 3 efectos y una fundamentación técnica al respecto. Era rapidito. 3 efectos. Recuerden, antes de hablar de los efectos que pudiese tener, ¿la chapoda en qué consiste? Es hacer en el fondo un topping, ¿cierto? En la espaldera, a cortar la planta para que no crezca o siga creciendo por sobre lo que es el sistema de conducción, pero también implica un corte lateral. Eso también es opcional, generalmente si se hace, a fin de dejar la planta con un seto. Si no lo hacemos, lo primero y más importante es que vamos a tener problemas de ventilación. Y estos problemas de ventilación van a acarrear consigo mayor riesgo de plagas y enfermedades, por supuesto.
un control mucho más pobre. Segundo problema que pudiésemos tener, segunda afectación negativa. Vamos a afectar negativamente el desempeño de la poda de la siguiente temporada. Porque al haber más material, vale decir sarmientos más grandes, la poda va a ser más lenta y más difícil, y por tanto más cara. Otra fundamentación. También podríamos incidir en un mayor sombreamiento, o derechamente en un sombreamiento de la hilera contigua. O sea, al final la hilera, recuerden que tiene una relación prácticamente 1:1 en cuanto a su altura total y el espacio entre hileras, para prevenir precisamente que la zona frutal y la base de las plantas, en donde su follaje, se vea afectado. Eso va a traer problemas de toma de color y eventualmente incluso podría traer problemas relacionados con fertilidad de las yemas para el siguiente cuerpo, en todas las flexiones en uno. Finalmente, y no menos importante, va a dificultar la cosecha, especialmente la cosecha mecanizada. La planta va a remover mucho más material vegetal diferente a la fruta, mucha hoja, mucho brote. Y eso afecta negativamente entonces la calidad de la cosecha. Ahí tenían hartas opciones para responder. Pregunta número 3. Se le solicita realizar la estimación de producción tras la ejecución de la poda en un huerto de viníferas cada Venezuela. Para ello se realizó un muestreo en sectores representativos y luego se les empieza a incorporar información a este contexto. Y para ello, entonces, vamos a empezar a anotar aquellos datos que son relevantes. Se dice que los claros tienen 6 plantas máximo. El marco de plantación es de 2 metros por 1,1 metros. A fines prácticos vamos a ir calculando algunas cositas al tiro. ¿Cuál sería el largo de un claro en metros? ¿Cuánto mide un claro? 6, no, pero no. 6,6 metros lineales por claro. ¿Sí? Claro. Perfecto. Luego, vamos a anotar por acá peso de racimo. Un dato histórico. Pero que sirve como punto de partida. 182. Vamos a calcular al tiro también los metros lineales por hectárea. Vamos a hacer el cálculo antes, eso va a tener el dato. ¿Cómo hacíamos eso? Ahí les enseñé una forma y otra, por supuesto que sí. Hay que imaginarse una hilera que ocupa 1 hectárea. Por tanto, si sabemos que el ancho de esa hilera fijo es 2 metros, tengo que saber qué tan larga tiene que ser. Y el área es 1 hectárea, así que son 10.000 metros cuadrados. Eso mide X. Entonces, X, ¿cuánto sería? No. 5.000 metros lineales por hectárea. Listo. Nos sirve mucho tener este dato. Y vamos calculando cositas. Lo primero es yemas por metro lineal. Tienen cuántas yemas por claro hay. Por lo tanto, sabemos que hay 98,2 yemas en un claro, es decir, ¿en cuántos metros? En 6,6.
6,6. ¿Cuántas yemas habrá 5. en un metro lineal? Muy bien. ¿Y eso da? 14,87. 14,87. ¿Qué le puse ahí? Por metro. Gracias. 88. 12,87 yemas por metro lineal. Listo. Letra B. Llegaste. Luego, letra B, yemas por hectárea. Sabemos cuántos metros lineales tenemos en una hectárea y sabemos cuántas yemas por metro lineal hay. Por lo tanto, la multiplicación de estas dos cosas debería darnos el resultado, 14,87 En la B. yemas por metro lineal por 5.000 metros lineales por hectárea. Y esto da un total de 74.393,86. 74.393. 393. Y 350. Tengo mi duda, son 350. Sí, igual tengo 350 y uno. ¿Por qué? Recuerda que usamos ese número. Y eso debería dar. Vamos a corroborarlo de todos modos. Mi torneo puede que falle. 14,7. 74,350. Si usas todos los decimales, te va a dar el otro valor. ¿Cuántos puntos te puse ahí? No, hoy día te he puesto uno. No, ya aún más. Ya no puedo ir. El problema es cuando aproximas, ahí castigo el puntaje. Si lo dejas todo como que no. Ya, letra C. Voy a ponerla por acá que es más fácil de ver. Dice pitones por planta. Fácil. ¿Cuántas plantas en promedio hay por claro? 6. 6 plantas por claro, ¿cierto? Y tienen ¿cuántos pitones por claro? 49,8. 49,8 Se divide en 6. pitones por claro. Entonces, 49,8 pitones por claro dividido 6 plantas por claro da un total de 8,3. muy bien, muchas gracias, 8,3 pitones por claro. Listo, letra D. Bueno. Yemas por pitón. También tenemos el dato en la tablita, así que es fácil de sacar. Son 98,2 yemas por claro dividido 49,8 pitones por claro. Y eso da 1,97 yemas por ya. Hasta acá, ¿cómo vamos? Hasta ahí bien, ya, excelente. Luego viene la pregunta de cuántos racimos hay por metro lineal. Vale, y tenemos que pensar que dentro de los datos nos entregaban la fertilidad del brote. Y es 1,2 Eso no es en el otro. racimos por brote. ¿Sí? ¿No? ¿Todo de acuerdo? Ah, no sé, ahí está. En las instrucciones. Vale. ¿Podríamos decir que una yema equivale a un brote? Sí. Sí, Sí. ciertamente. Por lo mismo. Por tanto, si decimos que hay 14,87 yemas por metro lineal, es lo mismo que decir 14,87 brotes por metro lineal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto. Y además sabemos que por cada brote hay 1,2 racimos. Por lo tanto, por metro lineal vamos a tener ¿cuántos racimos?
Sí. 17,84. Sí. ¿Qué me dio como 86? Bueno, está bien. Quizá usaste más decimales. puede ser. No, estaba con Fix 2. Claro. Ah, quiero la aproximación. Vamos entonces con la letra F. La letra F se relaciona con la anterior porque son kilos por metro. Sí, tengo esa falta, no, ¿Cuánto pesaba un racimo? 180. 180 gramos, es decir, 0,18 kilogramos por racimo por los 17,84 racimos por metro. Y eso da 3,21 kilogramos por metro. Luego, con ese dato, más lo que habíamos calculado anteriormente, podemos estimar la producción por hectárea. ¿Cuántos metros lineales por hectárea hay? 5.000. Por los 3,21 kilogramos por metro lineal. Y eso da 16.050 Sí. kilogramos por hectárea. 16 toneladas entonces. Vale, la letra H les preguntaba por el índice de Rabás. ¿Y el índice de Rabás cómo se calcula? ¿El peso de producción o el peso bajo? Y esos datos venían dados, así que era facilito. 3,5 dividido 0,68. Y eso da 5,15. 5,14. Bueno, como 14. Ah, por eso no medio punto. Sí. Ese es el índice de Rabás. 15. O sea, tengo que calcular con Fix 3 y ignorar el último. Pero a mí me dio 5,15. F. No. Es uno. Pero está dentro del índice. Sí. Dentro del rango Sí, sí. significa que la planta está en equilibrio. Por tanto, ¿podríamos decir que la planta está en equilibrio? Sí. Sí, listo. Por el cálculo de un punto, por decir que está en equilibrio otro punto. Estamos. Yo le puse la funda. ¿Podría estar mejor? Pregunta. Letra J. ¿Dónde hay una foto acá? Según lo observado, se cumplieron los parámetros de poda. Y los parámetros de poda en el fondo eran dos: número de pitones por planta y número de yemas por pitón. No hay foto. Totalmente. Pitones por planta. Yo diría que sí. Bueno, ahí Voy a no, decir que sí. Pero masivo. 8,3 El rango era entre 8 y 10, ¿cierto? Esto era pitones por planta. Y en el caso de las yemas por pitón, 8,3 está dentro del rango, sí. 1,97 está dentro del rango de lo que aceptamos como correcto. Sí, de hecho hablamos en clases que había cierto margen, ya que no podíamos ser tan taxativos a veces, porque si no, ¿para qué le decimos entre 8 y 10 y no establecemos un número simplemente? Podría ser 10 u 8, ¿vale? Entonces siempre hay un pequeño margen. Y en este caso, ¿cuál era el porcentaje de error respecto de lo esperado, que eran 2? Esperábamos 2 yemas, cerrado. ¿Cuál es el porcentaje de error respecto de lo que obtuvimos? Acá estamos, ¿cierto? Teníamos que llegar a 2. El error no está en la décima, sino que está en la centésima, es decir, un 3% de error. Súper aceptable, realmente muy aceptable. Generalmente establecemos que entre el 10 y el 15% es como nuestro límite. Para arriba y para abajo. Y un 3% está impecable. Está súper bien, especialmente para un valor tan crítico como el número de yemas por pitón, donde nosotros podríamos haber ajustado ese rango y haberlo hecho aún más acotado y haber dicho ya el 5% de tolerancia para arriba y para abajo. Igual cumplía.
Bien, pregunta hasta ahí. ¿Establezo la tolerancia? Si no lo explico de nuevo. Si no, claro, seguimos. Usted me dice. ¿Seguimos? Vale. Entonces, después de eso venía una pregunta también relacionada con una vinífera, relacionada y se dice que tienen poco entusiasmo al momento de cosecha, pobre de color. Ya que en realidad es una variedad que tiende a acumular un poquito menos de antocianos que su hijo, que es el Cabernet Sauvignon. Para solucionarlo le proponen deshojar en precosecha. Y precosecha en este caso significa 2 semanas antes de cosechar. ¿Está de acuerdo con esa medida? En caso afirmativo, fundamento. En caso de estar en desacuerdo, indica por qué y propongo un manejo o momento distinto. Podrían ser las dos cosas incluso. Podríamos decir que un deshoje, con la idea de mejorar color, es un manejo que tiene sentido, ¿cierto? ¿Podríamos estar de acuerdo con hacer un deshoje? De más que sí, por supuesto. El tema es el momento. ¿Es el momento adecuado para cosecha? No. La respuesta es no. ¿Ya? El manejo puede que esté bien, pero el momento en el que se ejecuta, no. Si ustedes recuerdan la curva, de la cual nosotros podríamos describir que se desarrolla una valla, es más o menos así. Tenemos 3 fases. ¿Desde qué punto en adelante empiezan a acumularse los antocianos? En ese espacio de tiempo, ¿cierto? Desde pinta en adelante, es decir, durante la fase 3. Por lo tanto, si recordamos entonces que la ventana de acumulación de antocianos es cortita, hacerlo en pre-cosecha no tiene ningún sentido porque los antocianos ya están desarrollados, no se van a seguir desarrollando. Por tanto, lo más recomendable sería hacer un deshoje mucho más temprano. ¿En qué momento me recomendaría eso? Después de la cuaja, o sea, en el momento... ¿Como por acá? No, en la segunda etapa. Bueno, sí. ¿Por qué no? Después de la cuaja, sí, para que se En todo acumulen este bien. espacio, ustedes podrían haber propuesto un deshoje. Si hago un deshoje a inicio de pinta o pre-pinta, impecable, porque voy a estar mejorando la iluminación. Y generalmente las variedades tintas tienden a verse beneficiadas con iluminación en inicio de pinta. Si lo hacemos más temprano, no solo vamos a estar acostumbrando, muy entre comillas, acostumbrando el tejido a una condición lumínica mayor, por tanto disminuyendo los riesgos de estrés oxidativo más adelante, sino que vamos a estar también, bueno, quitamos hojas a la planta tiende a crecer menos en ese punto, la valla tiende a crecer algo menos, y por lo tanto, la relación piel-pulpa va a favorecer a la piel, al tener una valla más chiquita. Y con ello la cantidad neta de color va a ser mayor. Es cierto que le pegan un poco el rendimiento, sí, pero mejoran la condición de color de la valla. Por tanto, en cualquier punto de esos que están marcaditos ahí, ustedes hubiesen propuesto un deshoje, perfecto, ningún problema. Exactamente, entonces sería Desde post-cuaja, como pensémoslo tan temprano, funciona por lo que les decía. ¿Ya? Porque al final afecta el tamaño de la valla. Más tarde, más cerca de la pinta, es porque mejora la iluminación. O sea, cualquiera de esas dos opciones podría ser. Post-cuaja, o claro, como a mitad o finales de la etapa 1, antes de cierre de racimo, en general, hasta pre-pinta o inicio de pinta. ¿Hay otro manejo que ustedes puedan hacer para mejorar coloración? La respuesta es sí, hay varios más. Desde la perspectiva de manejo cultural, podría ser un ajuste de carga, es decir, botar racimos, declarar ya la pinta, por supuesto que sí. Súper importante evitar hacerlo muy temprano, porque si no va a tener un racimo súper apretado. ¿Qué otro manejo? Quizás sacar un poquito de lo que hacemos directamente en la planta, sino que más bien gestión hídrica, realizar un estrés moderado a inicios de pinta para favorecer también la estimulación de la ruta de los genes promanoides, especialmente los genes que codifican
y regulan la expresión de la UFGT, que es una enzima que genera los antocianos. Ese nivel de detalle no es necesario colocarlo, pero si se acordaban que los antocianos provienen de los taninos, 10 de 10, funcionaba. Eso. Como ven, un casito chiquitito de 5 líneas tenía múltiples opciones de respuesta dependiendo de cómo lo abordaran. Finalmente, pregunta número 5 o ítem número 5 es un regalito del divino, así que lo vamos a abordar inmediatamente. Chiquillos, voy a ahorrar si necesitan tomar una fotografía. Este es el instante. Justo la que no sabía. Voy. Sí, no, falta esa clase. ¿Sabes qué? Yo creo que esta es la prueba donde he visto más tickets. Pero no sé, yo me conformo que lo que yo esperaba menos. Yo esperaba más, pero tampoco reclamo, no estudié. Me culpo. Esta parte nunca la entendí bien, entonces esto estoy acá y aquí no alcanzo. Como, no era como... Ah, estuviste buena la que yo tuve mala. No estuve tan... No, estoy como... ¿Tan alejado? No tengo ni idea, fue como hacer. Fue como jugar un juego. Así está más fácil, está más. Vale, se les solicita planificar la poda de un huerto de los visibles en un marco de 3.2 por 3.2. Se busca exportar 3.100 cajas por hectárea. Porcentaje de descarte agregado, es decir, todos los descartes, todas las pérdidas que se tienen durante la producción, se estiman un 20%. Y se les entrega más información también. Peso del racimo, peso de valla. Y además se les entrega el cuadrito resumen del análisis de hierro. Como máximo se dejará un racimo por brote si deciden dejar pitones como material productivo. Consideren el lo que llevas. Si definen por el contrario un cargador, este no puede tener menos de 4 ni más de 12 por definición. Es decir, ya les da una pista esa militar respecto del largo mínimo de un cargador, que era como un puntito de regalo, si lo querían ver así. La primera parte se les pide por kilos exportables por hectárea. Tenemos el objetivo productivo, sabemos cuántas cajas debemos producir. 3.100 cajas. ¿Cuánto pesa una caja? 8,2. ¿Cierto? Como estándar. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de eso? 25.420 kilogramos exportables por hectárea. Letra B les pregunta cuánta fruta en realidad debiese tener la planta, o más bien, esa superficie cultivada, para poder llegar a exportar eso, cuáles son los kilos brutos. Y el descarte se estableció como el 20%, por lo tanto el exportable, ¿a qué porcentaje equivale? Al 80%, ¿cierto? Es decir, el 100% menos lo que se descartaba. Así que nuestra X en realidad es el 100%, mientras que los 25.420 kilogramos son mi 80%. Y eso da 31.775 kilogramos brutos por hectárea. La letra C nos pide que nos aproximemos más y achiquemos este dato respecto a nuestra observación hacia el número de racimos brutos por hectárea. ¿Cuánto pesa un racimo? 75 gramos. Por supuesto, entonces. Y yo puse 0,6. Si dividimos los kilogramos por hectárea por el número de, o más bien por el peso del racimo, sabremos cuántos racimos por hectárea necesitamos. Y eso es un número grandote. Que son 45.420
8.392,85 racimos por hectárea. No, sí, yo estoy con ¿Sí? Ah. ¿Todos de acuerdo? Vale. Luego me piden los racimos por planta. El banco de plantación me lo entregaron. Es ese. ¿Qué área ocupa una planta entonces? 6,6. 9,6. 9,4. Vale. Yo les creo a ustedes. 9,4 metros cuadrados por planta. ¿La de? 10,24. Ah, sí. Está re difícil que diera metros cuadrados por planta. El banco de plantación, simplemente. El área que ocupa una planta. Y tienen el banco de plantación de tener 2 por 3, 2. ¿Cuántas plantas por hectárea hay? Es una muy buena pregunta. 976,56. Una hectárea, es decir, 10.000 metros cuadrados, contiene X número de plantas que ocupan aquello. ¿Eso da cuánto? 976,56. Es decir, 976 plantas por hectárea. Como sabemos el número de racimos por hectárea y sabemos el número de plantas por hectárea, bueno, dividiremos 35,392,85 dividido 976 racimos por hectárea, y eso da 46,5 racimos por planta. Ya, algo que no estaba relacionado directamente con los precálculos es el número de vallas por racimo. Eso era facilito calcular. El racimo pesaba 700 gramos, No vaya a pasar. la valla pesaba 5.000 gramos. Por tanto, da un número exorbitante de 140 vallas por racimo. ¿Es más alto de lo que esperamos? Sí, generalmente esperamos no superar las 110 vallas en todo caso, pero ya. Ya. Llegamos a las preguntas difíciles. Ni tan difíciles en realidad. ¿Qué tipo de poda me recomendarían en este caso? Poda larga, sin dudarlo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Entonces, letra F, poda larga. Se ponía poda de cargador, incluso por ahí media, ya podría entenderlo. No me gusta el término porque no dice nada, prefiero más de extremos. O corta o larga, listo. También podría servir, pero la lógica aquí es que usaron cargadores, no pitones. ¿Por qué tomaron esa decisión? Por la fertilidad de la yema, por supuesto. Si uno mira el cuadrito, la yema 1 es prácticamente un 100% infértil. La 2, ni mitones. La 3, también. Recién en la 4 cambia fuertemente la fertilidad. ¿Cierto? De ahí hasta la 12 se mantienen fértiles. Por tanto, sí o sí tiene que ser podada. La pregunta siguiente es una pregunta que tiene que ver con, bueno, dijeron que era larga, que es un cargador. ¿Qué tan largo es el cargador? Sí o sí tenemos que partir a pie forzado en 4. No puede ser menos de 4. Por tanto, el rango va entre 4 hasta 12. 12. Pero hay que elegir un número. 10, 5 dicen por acá, 6 más moderado. No, sí, como. Generalmente, y esto como recomendación práctica de la vida de la agricultura, tratamos de que al menos cerca del 75% de las yemas, en casualidad, sean fértiles, como tenemos problemas de fertilidad basal como esta.
Si es el 50, ya ok. No es lo recomendable porque te llenas de mucho material y hay que sacar parte de ese material después. Así que tratamos de sacar como el 75% de yemas fértiles por cargador. Si dejásemos 5, tenemos solo 2 yemas fértiles. Ya, funciona. Si dejamos 4 incluso, tendríamos una yema fértil por cargador. Nos llenaríamos de cargadores. No es la mejor decisión. Igual la consideré por fines de evaluación correcta. Pero hagamos como que esto debiese funcionar. Con 7 u 8 yemas yo creo que andaría bien. Pongámosle, no sé, 8. Pasé el cálculo nomás. Eso va a ir cambiando y les voy a dar todas las respuestas posibles. Y de eso vamos entonces a elegir 8 yemas por cargador. No es que lo otro, insisto, haya estado necesariamente mal para el cálculo. En la práctica no recomendable. Ya, letra H. La letra G, ojo, era solo elegir un número, nada más. Letra H, cantidad de cargadores o pitones, es que dejaron pitones, por planta. Ya, aquí está más o menos complicado. Si dejé 8 yemas por cargador, ¿cuántas yemas fértiles tengo? 5. 6. Tengo 5 yemas fértiles. Hay que contarlas. Miremos la tablita. Dejé 8, ¿cierto? Sí, 1, 2, 3, 4, 5. 5 fértiles. No corramos de error. Directo a contarlo. 5 yemas fértiles por cargador. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, ¿cuántos racimos dejamos por brote? En general en la uva de mesa es un número más o menos estándar, pero aquí venía indicado 1. un racimo por brote. Entonces, un racimo equivale a decir un brote fértil, ¿cierto? Y un brote fértil equivale a decir una yema fértil. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. La pregunta, entonces, es, ¿puedo yo llegar y decir, piénsenlo bien, que 5 yemas fértiles equivalen a decir 5 racimos? Debería. Sí, por supuesto que sí, puedo hacer esa correlación súper directa. Por lo tanto, son 5 racimos por cargador. ¿Sí? Es simplemente hacerle caso a lo que definimos acá. ¿Cuántos racimos por planta habíamos estimado? 46,5 racimos por planta. ¿Cuántos cargadores por planta necesito? Si ustedes escogieron 8, 9, 3. Chachán. ¿Sí? Díganme si me siguieron en esa parte. ¿Escuchaste? No sé más, no. Creo que yo me pregunto abajo. Sí. Yo recuerdo que tenía que dejar todo, no sé. No lo había hecho. No lo había adivinado. Me dejé dos. No sé todo. Ya, vamos. La última de cálculo en el fondo es la letra I, que le pregunta cuántos de estos cargadores hay que dejar por cuadrante. ¿Cuántos cuadrantes tiene una planta?
tanto, 9,3 cargadores por planta, dividido 4 cuadrantes por planta, eso da 2,32 cargadores por cuadrante. Cuadrante. Acá no les pedí traducirlo como una instrucción de trabajo, que era larga la prueba, no quería que tuviera mucho tiempo por eso. Pero en el fondo es decir, entre 2 y 3 cargadores por cuadrante. Y sería. Ahora, igual les voy a dejar aquí anotaditas las otras opciones de respuesta para esa misma pregunta, porque puede que haya variado. Mi tía no podía, y mi tío, mi otro tío. Ya, ahí están todas las opciones, es decir, si ustedes respondían, no sé, 12 llevas por cargador, tienen que dejar 5,16 cargadores, El profe tenía 1,29 por cada cuadrante. Y eso era como a las 12, ¿no? Y mi tía Sí, eso como a la es. cuadra de mi casa. Ah, está. Niños, necesidad de recorrección hasta acá. Alguien, diga yo no tenía problemas con el puntaje, veamos los chicos. Yo también. Ah, ¿verdad? Yo también. ¿Con quién cuál? Acá. ¿Qué dijiste? Los ojos, ¿Cogiste de eso? Ah, de la acá. Antes de 20. Es lo mismo que Poca. Fue muy tarde de puso. ¿Cuál tienes problema? Por eso es que el profe leyó la primera y me dijo, no, vaya. 22, 32. Viendo la floración, debe tener como un 15% de floración demasiado. Las primeras flores ya cuajaron probablemente cuando las últimas flores empiecen a abrir. Profe, entonces, ¿aquí se puede presentar millar androgia? No necesariamente, habría que ver cómo se desempeña la planta más adelante. Uno ve que algunas ya están cuajadas y otras... Podrías tener más bien corrimiento que millarandaje, Sí, pues le cambian porque vas a tener frutos ya completos compitiendo con flores en la misma planta. La competencia local suele ser... Esto es un desorden importante a considerar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer con estas plantas? Botarles todas las frutas. Eso es lo que deberíamos hacer, porque no son capaces de mantenerlas. Hasta la próxima temporada. ¿Por la falta de hoja? Los brotes están activos, el lápiz está activo, y esto, una vez que sean frutos, va a empezar a recibir los fotoasimilados. Si los eliminamos, ¿qué es lo que queda que va a estar creciendo? El brote. Por tanto, le vamos a dar la posibilidad al brote para que se desarrolle, gane reservas y permita que el brote de la siguiente temporada sea un poquito mejor. Un poquito. Un poquito mejor. Esto es progresivo. No es instantáneo, una gran mejora de un año a otro. Es una mejora, pero para que sea sustancial, tienen que